En la última parte de la plática vamos a hablar sobre qué está pasando en México y qué tipo de impacto ha tenido esa cosa AH1N1. Hay dos cosas que vamos a investigar. Uno es qué sucedió en México y luego si realmente esa cosa salió de México. Entonces empezamos con la parte de qué sucedió al principio. En la primera parte de mayo, eh, nadie supo nada sobre cómo, eh, qué tan importante y qué tan virulento fue ese virus. Entonces, había atención especial para varios tipos de gente y eso es lo que pasó. Obviamente había una reacción muy fuerte de los políticos, por ejemplo, había políticos de la izquierda que diciendo el gobierno estaba utilizando ese virus para eh, tener ventaja en las elecciones próximas. Eso exactamente no lo pasó. De hecho, había comentarios de la izquierda diciendo que eso es una epidemia simulada y por lo tanto el gobierno está exagerando las cosas. La verdad es que en ese momento nadie supo qué tan fuerte sería el impacto de ese virus. Había una encuesta en México el 30 de abril de el Reforma donde una buena parte de la población decía que el gobierno realmente subreportó las cifras, los taxistas estaban diciendo hay miles de muertos, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que pasó. Por otro lado, menos de la mitad pensaba que es algo que ellos pueden agarrar. Eso es una cosa de muy curiosa que por un lado ellos estaban pensando que es más virulento que otras cosas, por otro lado no tenía tanto miedo. Entonces, el problema en Estados Unidos fue algo diferente. Por ejemplo, había comentaristas como Michael Savage que dijo que eh, ese virus está viniendo por los inmigrantes ilegales a Estados Unidos. De hecho, ellos decían que eso puede ser un complot de los islamistas que está trayendo la cosa de México a Estados Unidos. Entonces nosotros pusimos a investigar ese asunto, si era realmente así. Lo que encontramos es el siguiente. Aquí tenemos una gráfica donde dice en qué estado había más gente de México en un eje y el otro eje qué porcentaje de la población tenía a H1N1. Lo que sucedió, como ustedes ven en la gráfica, no hay una correlación entre sí. Si hubiéramos tenido que los mexicanos trajeron eso, hubiéramos tenido visto una correlación muy alta. De hecho, también si vemos las gráficas de cómo propagó esa cosa en México, Estados Unidos y Canadá, lo que observamos al principio, casos confirmados que salió en México, fue más arriba de Estados Unidos, pero dentro de la primera semana, cuando empezó a hacer esa averiguación, salió que Estados Unidos superó
a México mucho mayor que al principio. Entonces, esa cosa de México fue la causa, eso tiene un problema. Ahorita vemos qué investigación hemos hecho para comprobar esa posibilidad. La segunda cosa que tenemos que ver es cómo se propagó en el resto del mundo. Como ustedes ven, incidencia per cápita en México en junio ya no está en los primeros lugares. En primer lugar fue Chile, Canadá, etc. Y de hecho en agosto, las cifras de México redujo a un número mucho menor que un montón de países, inclusive Australia, Chile, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur. ¿Por qué tenemos esa observación de Australia, Chile, Nueva Zelanda agarró eso? Porque durante ese periodo fue el invierno de hemisferio de sur um, y ahí se agarró mucho más importantemente. En México, nosotros hicimos eh, un estudio donde nosotros estábamos viendo que el uso de máscaras y nosotros estamos observando el uso de máscaras entre la gente durante un periodo de 2 semanas. Y eso obviamente baja a través de tiempo, pero lo es interesante ahí es una comparación entre qué ha hecho los hombres y qué han hecho las mujeres al respecto. Lo que observamos consistentemente que las mujeres han utilizado la máscara en una tasa mayor que a los hombres. Y eso es consistente con cualquier tipo de aversión al riesgo que vemos en otras cosas cuando mujeres hacen contra problemas de salud. Y además, también hemos hecho un estudio entre el uso de máscaras entre los taxistas y los choferes de los camiones. Que vemos ahí es los choferes de camiones después de los primeros días hubo una caída del uso mucho más rápido que los taxistas. ¿Por qué? Porque había una protesta de los choferes, entonces el gobierno dejó de obligar a ellos para usar las máscaras. Por otro lado, los taxistas dieron cuenta que si un taxista lleva una máscara, la gente estaba más propenso a agarrar ese taxi en lugar de agarrar un taxi donde el taxista no trae una máscara y por lo tanto ellos utilizaron mucho más comúnmente que los choferes de camiones. Una cosa importante ahí es la suposición que hacemos en todos lados de que México fue el origen de ese virus. ¿Eso es cierto? Y eso es algo que hemos investigado a fondo, utilizando métodos estadísticos para averiguar que sí es cierto. Por ejemplo, aquí eh, citamos Rubens Donis, que es un investigador en el CDC, quien dice que tal vez eso no necesariamente es cierto. Eso fue su primer corte cuando empezó la cepa en todos lados. Y nosotros qué hicimos es hacer un análisis estadística para averiguar eso. Otra vez tomando en cuenta qué sucedió entre las personas de origen mexicano en Estados Unidos en varios estados y ver cuál es la correlación entre las personas que están ahí contra las personas que agarraron H1N1. Lo que vemos aquí consistentemente la correlación entre la presencia de mexicanos en un estado X y la
incidencia de H1N1 no tienen nada que ver uno con otro. De hecho, la correlación al inicio salió negativo y luego salió positivo, pero siempre, siempre es una cosa estadísticamente insignificativa. Y eso nos dice que los mexicanos no fueron la causa de la propagación de ese virus en Estados Unidos. Y eso también averiguamos a través de una prueba de Granger de causalidad. Y eso es un método muy común en econometría y aquí aplicamos en ese asunto de H1N1 para demostrar que realmente la causa fue en Estados Unidos y el efecto salió en México. Hay otras posibilidades, por ejemplo, los mexicanos que trabajaban en Estados Unidos tal vez trajeron eso a México durante eh, el diciembre de 2008 y luego ellos regresaron eso, los visitantes a México, a Estados Unidos. Eso es sumamente posible. De hecho, sabemos que hay un montón de trabajadores, especialmente en agrícola, que trabajan en Estados Unidos sin permiso. Y eso nos dice que es muy probable que ellos vinieron durante el periodo navideño para llevar eso a México y luego regresaron con eso a Estados Unidos. Para hacer este tipo de investigaciones hemos tomado varias cosas, por ejemplo, estadística, obviamente, para hacer pruebas, utilizando matemáticas, utilizando derechos internacionales, políticas públicas y obviamente cosas de salud. Ahí nos terminamos esa charla. Espero que ustedes han aprendido algo de investigación y en este caso eso fue una investigación sobre influenza en particular, pero varios aspectos de esa cosa. Gracias.